Muy bien, buenas noches a todos. Estamos conectados nuevamente en una entrevista más, entrevistando talentos, y hoy día nos vamos directamente a Cuba. Vamos a entrevistar a Florencia Lagos Neumann. Lo vamos a esperar que se conecte y la vamos a enlazar. Así es que saludamos a todos los que se están conectando. Carlos.c.martínez, te saludamos, y a todas las personas que se van a ir conectando. Vamos, Ángel Budón, también un abrazo, amigo mío, crack de cracks. Y ya vamos a conectarnos. Hoy día vamos a entrevistar a Florencia Lagos Neumann directamente desde Cuba. Chilena, actriz, corresponsal de prensa también, y vamos a hablar de muchas cosas, de cómo está viviendo la pandemia. Saludos, mi rey, un abrazo. Ángelos, nos ponemos en contacto para la entrevista deportiva, no te olvides. Y de fondo escuchamos a Silvio Rodríguez, El Necio, una hermosa canción y una de las canciones preferidas también de Florencia. Así es que vamos a esperar. Ahí se conectó. Vamos a conectarle de inmediato. Vamos a ver. Vamos a enviar una invitación al tiro. Ahí está. Florencia Lagos Neumann. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo está Cuba, oye? Bien, tranquilo, todo bajo control, mucha paz, mucha calma. Qué bueno, me alegro mucho. Oye, hoy, Florencia, hoy día vamos a hablar de todo, ¿ok? Me parece excelente. Vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar algo de Venezuela, tenemos un sinfín de... Vamos a hablar de la pandemia, así es que tenemos un sinfín de preguntas por hacerte. Pero primero quiero presentarte quién es Florencia Lagos. Tomé algunos datos. Florencia Lagos, hija de Juan Andrés Lago, ¿está bien? Y de Elisa Sí, Neumann. Dicho sea de sí, paso, tú sabes que yo estoy en Antofagasta y tu papá estudió en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte. ¿Estoy lo correcto o no? correcto, sí, así es, él es de ahí, sí. Fue compañero de Alejandro Villiers. Sí, Muy bien, muy bien. Bueno, Florencia es actriz también, gestora cultural, agregada cultural en el gobierno de Michelle Bachelet, Bachelet II, ¿verdad? sí, Perfecto, corresponsal de prensa crónica digital y estudiante de ciencia política en la Universidad de La Habana, y mamá de Pablito, su huracán Pablito. sí, tal cual. Tal cual. Muy bien, ahí está la presentación. Oye, pero primero te tengo que hacer la pregunta de rigor. Tengo que preguntarte cómo has estado viviendo esta pandemia, cómo está la pandemia, las cuarentenas que hemos vivido. No sé si ustedes están viendo cuarentena, pero cómo está la cosa en Cuba. ¿Cómo la has vivido tú particularmente? Bueno, aquí en Cuba estamos en una cuarentena nacional hace ya más de un mes. Se sale solamente para comprar los alimentos y ese tipo de cosas. Está todo bajo control porque aquí hay un sistema de salud muy sólido, hay un Estado muy fuerte, a pesar de un bloqueo brutal del gobierno de los Estados Unidos. La salud es gratuita y es de calidad. Hay un sistema de salud primaria que es a través de los médicos de la familia, que se llama. En cada cuadra hay un médico que está haciendo un seguimiento muy cercano para captar a todos los pacientes que pudieran tener síntomas. Se han hecho muchas pruebas y la persona que tiene la enfermedad rápidamente se le lleva a un hospital especializado para ser tratado. Y de hecho se han recuperado muchas personas, que de los contagiados se han recuperado muchas personas y lamentablemente hay 83 muertos, pero es una cifra bastante baja para lo que se puede ver en toda América Latina, incluso en el mundo en realidad. Perfecto, muy bien. Oye, para comenzar, antes de entrar en terreno firme,
quiero hacerte unas pequeñas preguntas de cómo Florencia Lagos Neumann está viviendo la cuarentena, ¿te parece? ¿No? Esto no es un cuestionario, esto es un cuarentenario, ¿ok? Perfecto. Vamos, Sí, vamos, vamos a hacerte algunas preguntas para ver cómo Florencia Lagos está viviendo esta pandemia. Primera ya. pregunta, ¿cuánto tiempo llevas en cuarentena o cuánto tiempo llevas encerrada? A ver, marzo, abril, mayo, 3 meses ya. Tres 3 meses, meses. 90 días Sí. y fracción. ¿Desesperante o no? Mm, un poco, pero bueno, yo igual como tengo a mi hijo Pablito, tengo que ingeniármelas y hacer actividades. Y por ejemplo, yo fui bailarina de ballet en mi juventud, bueno, todavía soy joven, pero cuando era más Sí, bueno. adolescente. Entonces he vuelto a practicar ballet, por ejemplo, estudio mucho, avanzo en mi tesis de la maestría, trato de hacerle yo misma clases a mi hijo para que él pueda seguir aprendiendo. Entonces no me aburro, en realidad tengo cosas que hacer dentro de la casa. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu cuarentena? Y con Pablito. Eh, igual un poco a veces con ganas de salir, con ganas también de tener un poco más mi espacio, porque ahí sí que mamá soltera las 24/7, pues, o sea, todo el día, pero no, igual, en realidad con ganas de salir como, ¿quién te acompaña en la cuarentena? Dice ahí. Pablito, Sí. Están los dos no, ¿verdad? sí, los dos. De hecho ahora yo lo tengo ahí viendo unos muñequitos, se le dice aquí a los dibujos animados, los muñes. Lo tengo ahí viendo unos muñes, pues con cualquier momento aparece por aquí. Muy bien, muy bien. Oye, Flo, te puedo decir Flo, ¿verdad? Sí, por supuesto, como tú quieras. Perfecto. ¿Con quién te comunicas, Flo, más en esta cuarentena? Bueno, hablo mucho con mi padre, con una hermana mía que está en Alemania y con mi mamá también. Y algunos amigos más cercanos también, por ejemplo, la Daniela Vega, con ella Sí. hemos intercambiado bastante en estos días de cuarentena. Aparte que Perfecto, me muy bien. gusta escuchar el acento chileno, me encanta, es como volver a estar allá. Muy bien, se echa de menos. Se echa de menos, sí. Oye, Flo, ¿haces ejercicio durante la cuarentena? Yo te sigo por redes sociales, te veo ahí haciendo ballet. Es ballet, ¿verdad? Es ballet, sí, porque yo fui bailarina de ballet de los 8 años hasta los 19. De hecho, fui bailarina del Ballet Nacional de Cuba. Mira, mira, perfecto. Y, Sí, y eso es como tu símil con respecto a hacer ejercicio, ¿no? claro, exacto. Igual yoga me gusta también, pero el ballet es como lo que más me gusta para hacer ejercicio. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿En qué lugar de tu casa pasas más tiempo? Yo diría que entre mi pieza, la pieza de Pablito y la cocina. Esos son los Eso, 3 lugares en los que estoy lo que más frecuente. frecuentas. Muy bien, muy bien. ¿Cocinas y cuál es tu especialidad? Uy, no, yo soy pésima para cocinar. Lo mío ¿Sí? es tener, sí, pésima. De hecho, ahora he tenido que hacerlo porque no me queda de otra, o sea, no tengo nadie más a quien recurrir. Lo Antes yo tuyo, tengo una lo tuyo es abuela, delivery. no, no, pero sí tengo una abuela cubana, por ejemplo, adoptiva, no es mi abuela de ¿Ya? sangre, pero ella sí me ayudaba antes con lo de Pablito. Pablito también iba a su jardín infantil, entonces almorzaba en el jardín infantil, entonces en la noche íbamos a comer a la casa de mi abuela, o ella me hacía algo y yo lo traía para acá. Como que aquí no hay delivery, hay muy poco. Aparte que Ah, es ok. muy tarde, pero yo no Sí. cocinaba, o sea, me la arreglaba para no cocinar, y ahora he tenido que, me veo obligada a cocinar. El pobre Pablito es siempre Muy porque bien. yo soy esclavo. Muchos estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca en la vida. Yo estoy lavando hasta la loza, imagínate, que no sabía dónde queda la cocina en mi casa, pero ahí la estoy remando. Sí, no, a mí eso sí me gusta mucho limpiar, ordenar, eso sí me encanta, me relaja. Pero pucha, la cocina soy nega. Oye, Flo, ¿qué ha sido lo mejor de la cuarentena para ti? Es Pablito, pasar más tiempo con Pablito, poder, no sé, como que jugar más con él.
Y también retomar estas actividades que yo tenía más abandonadas, como practicar ballet, hacer más ejercicio, pero sí, sobre todo reencontrarme más con, o sea, yo siempre he tenido una buena relación con mi hijo, pero en el fondo en la vida a veces el ritmo de la vida no te permite tener tantos espacios de convivencia con ellos, y ahora con la cuarentena es obligado. Entonces, no sé, por ejemplo, estamos haciendo un mural, estamos como volver un poco a ser niñas junto a él. Perfecto. Estás recuperando tiempo de calidad con él. Sí, sí, Muy bien. ¿Y qué ha sido lo peor, Flo, de la cuarentena para ti? estar encerrada. Estar encerrada yo no soporto. ¿Eres muy de salir? Más que de salir como muy sociable, me gusta mucho conversar con distintas personas. Aquí la gente en Cuba es muy sociable también, entonces uno a veces está, por ejemplo, haciendo una cola para comprar pan y conversa con el otro, ahora no, porque andamos todos con la Con la mascarilla, mascarilla. el nasobuco, claro. Pero eso es lo que más echo de menos, el intercambiar, el interactuar con los demás. Perfecto, muy bien. Oye, si tuviese que recomendar una película, una serie o un libro para esta cuarentena, ¿qué es lo que recomiendas? O para esta pandemia, ¿no? Sí, libro yo recomiendo El amante de Marguerite Duras. Ujú. Ese libro recomiendo, que es una escritora francesa, muy profunda y su historia personal es muy interesante también. Serie me gusta House of Cards. Me Muy bien, encanta. terminó ahora hace poco. Sí, yo no la he podido Sí, ver, pues yo solamente me quedé en la primera temporada, y de ahí me perdí porque ya ahora vine para acá, entonces aquí no se puede ver mucho Netflix y esas cosas. sí. Así que no tengo idea. Eh, ¿Quieres que te spoilee o no? sí, pues sí. Después me tienen que decir en qué termina. Lo único que sé es que Claire Hale es presidenta o una cosa así. Sí, 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 pues termina trágico después la cuestión. Sí, sí. El profesor de Sistema Político de Estados Unidos en la Universidad de La Habana nos dice que esa es la punta del iceberg de cómo funciona en realidad la política en Estados Unidos. Entonces yo le decía, oye, si esa es la punta del iceberg, imagínate cómo es en profundidad. O sea, es ser terrible, terrible. Sí, es 100% lobby. Los 6 capítulos, 5 capítulos, lobby, 100%, oye. Sí, sí. Y película, ay, no sé, película, ¿qué película? Hay una película que se llama Esta es nuestra tierra, muy Ya. interesante, que habla ¿Buena? justamente del nacionalismo, de cómo los países fundan sus convicciones en base a un nacionalismo a veces un poco enfermo. Esa película está hecha en Francia, muy buena película Perfecto, también. perfecto. Los franceses tienen muy buenas documentales además. Sí. Bueno, y a propósito de lo que está pasando en Estados Unidos con la muerte, el asesinato de George Floyd y todo lo que eso Sí, desató. exacto. Oye, si tuviese que elegir, Flo, sin internet, sin TV o sin radio en cuarentena, Sin TV. sin TV, ¿no eres mucho de ver TV o sí? No, no me gusta mucho, me gusta más informarme por ¿Redes sociales? leyendo periódicos, redes sociales, pero sobre todo leyendo prensa. Eso Perfecto, me muy gusta. bien, perfecto. Oye, red social que más ocupa la Flo en esta pandemia. Twitter, Twitter. Me Twitter. encanta el ¿Nativa de Twitter, sí. Twitter? Sí, me encanta. Me Hoy, si encanta, me yo, encanta. si yo un día quiero salir enojado de la casa, veo Twitter 2 minutos y salgo, pero furioso de la casa. Sí, seguro. Pero a mí me gusta el debate de las ideas. Eso me gusta Sí, mucho. sí, también estoy totalmente de Sí. acuerdo. Oye, y la última, lo primero que harás cuando termine esta cuarentena o esta pandemia. Ir a Chile. ¿Sí? Sí. ¿Tienes planificado un viaje para acá? Sí, lo tengo pendiente hace rato que quiero ir, de hecho iba a ir ahora y no pude por esta situación. Sí, sí, perfecto. Muy bien, pasaste muy bien este cuarentenario, oye, Flo, anduviste muy bien. Eh, Acá un 7, tienes un 7, ¿ok? Así que ganaste punto. Oye, Flo,
Bueno, vayamos, queremos conocerte antes que hablemos un poquito de política y de cuántas cosas más. Quiero conocerte un poco más y la gente que nos está viendo también. Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Florencia Lagos? ¿De qué trata la vida de Florencia Lagos? ¿Y por qué está en Cuba y desde cuándo que reside allá siendo chilena? Cuéntanos un poco en gran contexto de ti. Bueno, mi primer vínculo con Cuba es porque yo entré a la Universidad de Chile, a la Facultad de Artes, cuando existía la carrera de intérprete en danza, que tú estudiabas danza desde niña. Entonces, mi hermana mayor, que estudiaba música ahí, me metió a la facultad a los 8 años. Yo entré, entonces iba al colegio en la mañana y en la tarde iba a la Universidad de Chile y tenía clases con maestras cubanas. Ellas fueron las que me formaron a mí en el ballet, en la danza. Entonces, cuando yo cumplo 15 años, que termino la carrera de estudiar, que ya me tenía que titular y todo eso, ellas me recomiendan venir a Cuba a tomar un año de clases en el Ballet Nacional de Cuba, porque o sea, es hasta el día de hoy uno de los mejores ballets del mundo. Y cuando yo llego a Cuba, que vine por esa razón, no por una razón política, sino que por esa razón cultural, yo tenía 15 años y quedé fascinada con el ballet del Nacional de Cuba, y entonces vino esta idea a mi cabeza de entrar a la compañía, que no era uno de los planes de las maestras ni mucho menos, porque era muy difícil, pero yo sí me propuse eso. Entonces yo llegué aquí a Cuba sola a los 15 años, vivía sola y todo, y entonces me puse esa meta. Me demoré como un año, solamente tomaba las clases del ballet, iba a todos los ensayos, si faltaba alguna bailarina pedía permiso para cubrir el puesto, una onda así como Black Swan, pero sana, sin enfermedad. Ah, ok. Y ya, y entonces logré entrar a la compañía y ahí me quedé como bailarina profesional hasta los 18 años. De hecho, fui de gira con el ballet, o sea, hice una carrera como bailarina con ellos, pero después me aburrí del ballet. Me aburrí del ballet, necesitaba algo y ahí es cuando decido volver a Chile. Ya yo tenía 18 años y regreso a Chile y ahí digo, bueno, ¿qué hago si no soy bailarina? ¿Qué hago? Porque yo jamás estaré en una oficina, decía yo. Y entonces me metí a estudiar teatro en el ARCIS, en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales. Sí. Y entonces ahí incluso, o sea, y ahí, bueno, tengo súper buenos recuerdos de esa universidad, de ir a las protestas con mis compañeros cuando el 2006 y después el 2011 también apoyamos por la educación y todo eso. Incluso nos tomamos la universidad también muchas veces. Y bueno, y después ya yo termino de estudiar teatro, me titulo de actriz y siempre estaba con esa añoranza de Cuba, porque como yo hice mi adolescencia aquí en Cuba, y sola Sí. además, como que añoraba regresar. Y entonces ahí decido regresar y vengo a Cuba de nuevo, ya como actriz, y entro al Teatro Cubano a trabajar. De hecho, estuve en una en un Festival Internacional de Teatro de La Habana representando a Cuba, Mira. en la obra. Me daba risa porque tenía que actuar en cubano, entonces el director me decía, habla como cubana. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo? Shakespeare en Soy cubano, chilena. claro, soy chilena. Bueno, pero ese es el desafío más grande, así actuar una obra de Shakespeare, que ya es complicado, y más encima en Sí. cubano. Pero bueno, parece que por ahí algo lo... Y, y entonces ahí, y estando acá, como trabajando en el teatro cubano, fue que asume el gobierno de la presidenta Bachelet el segundo mandato, en 2014, y entro a trabajar a la Embajada de Chile. Y ya después del 2015, al principio no como agregada cultural, sino como asesora de temas de cooperación, y ya en el 2015 es que ella me nombra agregada cultural. Pero en realidad mi vínculo con Cuba es un vínculo que está muy ligado al arte, a la cultura, y en la política me meto después, incluso después de trabajar como agregada cultural es que yo empiezo a descubrir un gusto por la política, por empezar a escribir sobre política. Siempre me gustó escribir, pero era más bien de dramaturgia, como desde un lugar más desde el arte. Y Sí. después descubro esta beta como más desde la política, desde lo periodístico, es así. Oye, te hago dos preguntas mientras me cuentas. La primera es, ¿qué es ser agregada cultural? Para que nos comente un poco cuáles fueron tus funciones
dentro de ese cargo y qué significa ese cargo. Y segundo, ¿qué te gusta más, el tema actoril o la política? ¿Por dónde te inclinas más? Ya. Bueno, agregada cultural o agregado cultural tiene que ver, como dice el título del cargo, con trabajar los temas referentes al intercambio cultural de los países, en este caso Chile, y el país en donde tú estás representando a Chile, en este caso Cuba. Entonces, por ejemplo, yo ahí, en todas las áreas del arte, impulsamos, junto al embajador, que era muy buen embajador, Ricardo Herrera, impulsamos mucho intercambio. Incluso yo escribí, gracias a él, porque él siempre me insistía, escribe un libro de lo que hiciste, porque si no, entonces después van a decir, bueno, ¿y esta qué hizo? Y tú no vas a tener cómo demostrarlo, y pucha que tenía razón. Y entonces yo escribí un libro de memorias en el que yo relato todos los intercambios que se hicieron durante ese proceso, y sobre todo trata como de profundizar la presencia cultural de nuestro país, en este caso Chile, en el país donde uno está, en este caso Cuba, y ver en qué se pueden potenciar ambos países. Eh, Fueron agregados culturales muy destacados, por ejemplo, no es que yo me compare con ellos, ni mucho menos, pero para que se tenga una idea de los mejores tiempos de agregadurías culturales, por ejemplo, Gabriela Mistral fue agregada cultural, Gonzalo Rojas también fue agregado cultural, eh, y hay mucha gente también que quizás a veces no son propiamente artistas ni artistas destacados, pero sí por un tema de gestión logran realizar un buen intercambio, un buen ejercicio de esta profesión. ¿Y cuál fue la otra Perfecto. pregunta que me hiciste? ¿Por dónde te inclinas más? ¿Por el área Ah, actoril o la cultura también que te gusta mucho o la política? ¿Qué es sí. lo que más te gusta? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, a mí me gusta mucho el arte, pero sobre todo el arte cuando tiene un discurso político, claro, que fue una de las cosas que nos enseñó a nosotros el director de la escuela en ese entonces de teatro, Ramón Grifero, que existe, que el arte en el fondo es política también, puede ser político siempre que dé una opinión clara y entregue herramientas también para pensar y también hacer la política desde el arte. A mí me gusta mucho actuar. Sí me pasa que soy una persona que me gusta mucho el teatro porque se hace en presente y soy una persona que, bueno, intenta sobre todo, paradójicamente, no actuar, sino que cada experiencia que se realiza en escena sea un revivir una situación o vivirla, hacerla real. Para mí el mejor actor no es el que actúa, sino el que no actúa, sino el que vive en carne propia. Y bueno, y yo padecí, cuando me gustan mucho las tragedias, además, se me da mucho ese tipo de obra, y me pasaba mucho, de hecho, la última vez que yo hice esta obra Otelo, yo dije, no, yo no actúo más, porque de verdad era demasiado como que sufría, empecé a sufrir mucho, Sí. y me comprometo mucho, bueno, o lo intento, entonces creo por ahora me gusta más el tema de la política, también porque en el fondo es un lugar desde el cual uno puede también dar su opinión, sin actuar tampoco. También creo que los buenos políticos son los que no mienten, los que cuando dicen algo lo dicen desde el corazón, que creen en lo que dicen y sobre todo que en el fondo, como decía un gran dramaturgo francés también, Antonin Artaud, en el fondo, vida y obra, que tanto lo que se dice como lo que se practica sea realmente una consecuencia de lo que se es y no una apariencia para lograr cosas o puestos o cargos o ser oportunista. Más bien entregarse realmente desde la sinceridad, desde la honestidad, desde lo que uno es realmente. Perfecto, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo te definirías como persona, Flo? Si te tuvieses que definir en varias sentencias, en varias oraciones, ¿cómo se definiría Florencia Lagos?
A ver, yo soy, tengo un carácter fuerte, soy muy hipersensible, Las dos em, caras de la moneda, ¿no? sí, sí, sí. Las dos caras de la moneda, pues sí, es verdad. Muy cariñosa, em, como que me entrego muy Sí, intensa para vivir la vida, para entregarme a los otros, a los que quiero. Y trato también de aplicar algo que es difícil igual, tiene que ver con un poema de un prócer cubano que se llama José Martí, que nuestra Gabriela Mistral admiraba mucho. De hecho, yo descubrí cuando estaba investigando las relaciones entre Chile y Cuba que Gabriela Mistral, por ejemplo, venía a Cuba incluso antes de la Revolución Cubana, en 1920, ella ya venía aquí a Cuba y hablaba de José Martí y hablaba de que había que devorar el pensamiento martiano. Y una de las premisas que tiene este gran poeta, periodista y pensador intelectual cubano es, en el fondo, él tiene un poema que dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca, que en mi fondo no desear el mal, no hacer el mal, pero es difícil porque uno es ser humano y como ser humano tienes distintos aspectos y pasiones los enemigos te desatan rabias, pero hay que tratar de mantener, como decía mi abuelo, en el fondo que un árbol no te impida ver el bosque, o sea, que claro, una nube no empañe. totalmente. Muy bien. Bonita descripción, me gustó. Oye, Flo, ¿en qué estabas antes de esta pandemia? ¿Qué estabas haciendo antes de las pandemias, la cuarentena, el COVID-19? ¿En qué estabas? Buscando trabajo. ¿Sí? Sí, porque yo trabajaba en la Embajada de Uruguay aquí en Cuba, que fue el trabajo al cual entré después de la Embajada de Chile, pero cesé mis funciones en 2019, en diciembre, producto de que del cambio de gobierno en Uruguay ganó la derecha y el embajador con el que yo trabajaba salió ya, y entonces yo con él, obviamente. Sí. Y nada, estaba buscando trabajo, postulé a un organismo internacional, justo vino lo de la pandemia, eso como que se cayó y ahora estoy viendo en qué puedo entrar. Pero bueno, no estoy tampoco, o sea, lo que pasa es que en Cuba uno puede quedar cesante y no es tan desesperante porque hay un Estado muy protector. Entonces, por ejemplo, nosotros no pagamos la cuenta del gas ni del agua, solamente se paga la cuenta de la luz, y ahora esas cuentas están congeladas porque obviamente el gobierno entiende que producto de la pandemia todo se complica. Entonces, no, uno nunca aquí queda desprotegido completamente. Hay una libreta de abastecimiento que, si bien no te da todos los productos como antes de que hubiera este bloqueo brutal del gobierno de los Estados Unidos, sí te da productos suficientes como, no sé, arroz, huevo, pollo, el aceite, el azúcar, la leche de los niños, completa. O sea, no te deja tan al desnudo quedarte sin trabajo en un país como este, que Hay un protege mucho al respaldo, ser humano. hay un respaldo. El presidente es Miguel Díaz Miguel Díaz Canel, Canel, ¿verdad? sí, Sí. ¿Cómo ha presidido? ¿Cómo lo ves como no, increíble, presidente? muy buen presidente. A él le ha tocado muy duro porque le tocó un recrudecimiento del bloqueo con la administración de Donald Trump y además esta pandemia, y realmente una vez más él como conductor y en el fondo el, la organización del pueblo cubano, junto con cómo tienen distribuido el poder, que a diferencia de lo que quieren contar los medios de comunicación hegemónicos, el 99% en nuestro país y en el mundo, el poder está bastante repartido en Cuba. Por eso se puede enfrentar una pandemia como esta sin tener pérdidas
tan cuantiosas como las que se tienen en Chile, porque el poder está distribuido de una manera muy equitativa y organizada, que cada cual, mientras cumpla su función, todo va a caminar bien. No es como en Chile, que está todo centralizado en un ministerio que ni siquiera tiene las herramientas para poder enfrentar esta situación. Es así. Bueno, y aprovecho de preguntarte también, hablando de Chile, ¿cómo sientes o has visto, o tu mirada, mejor dicho, con respecto a cómo Chile ha enfrentado esta pandemia? Muy mal, la verdad. O sea, es un verdadero... mira, no quiero tratar de no ser muy incendiaria para que no vayan a amenazarme después con una querella, pero es como un genocidio, así. Tal pareciera que ellos están aplicando medidas de choque para poder proteger la economía. De hecho, están aplicando medidas que no son ocultas, sino que son a la luz pública, que lo que hacen es proteger ni siquiera la economía, porque la economía sería la economía del país, la palabra correcta sería su propia economía, porque es la economía del 1%, que es dueño del 26% de la economía del país. O sea, en Chile, otros países que son modelos neoliberales han transformado, por ejemplo, la salud privada en pública para poder enfrentar esta pandemia, y en Chile no han hecho eso. Tampoco permiten que la gente saque sus fondos que son de ellos de las AFP, al contrario, inventan esto del corralito para seguir perjudicando a las personas y para que en el fondo la crisis económica mundial, que no es producto de la pandemia, es producto de la crisis del propio sistema, que está dentro de las leyes de este sistema, de tanto en tanto entrar en una crisis debido a de cómo está hecho este sistema, que es la especulación. Esta crisis se venía hace mucho tiempo, incluso el Premio Nobel de Economía hablaba, yo me acuerdo, en diciembre de 2019, que se iba a producir una crisis como la del 2008, porque lo único que veía eran burbujas, burbujas, igual que en el 2008, y además cae esta pandemia. Entonces, no es que sea producto de la pandemia. El problema de Chile es el modelo, es el sistema, es una estructura la que hay que cambiar. No basta con cambiar el gabinete, no basta con que renuncie Piñera, no basta con eso, basta con cambios estructurales sustanciales. Por eso era tan importante el cambio de constitución, y que ese mecanismo de constitución sea una asamblea constituyente, no una convención constituyente. No un que todo cambie para que nada cambie, como le digo yo, Sí. sino que darle realmente soberanía popular a la gente, que fue la que realmente ganó el derecho de una nueva constitución, porque fue la gente en las calles luchando en Chile, que perdieron ojos, que perdieron vidas, que fueron violados, que fueron torturados en plenos año 2019, las que lograron poner en la agenda de gobierno un llamado a plebiscito, que no estaba en la agenda del gobierno de Sebastián Piñera, obviamente. Entonces, Ah, este gobierno, este sistema de salud que recibe esta pandemia, es un sistema de salud muy precario, que incluso en el 2018 tuvo una pérdida de 9.000 personas esperando ser atendidas en las listas de espera. Que sepamos, porque este ministro de Salud ha mentido con esa cifra de la lista de espera, ha mentido en relación a los contagios, en relación a los muertos. Entonces, realmente, esta pandemia lo que ha hecho es develar aún más lo caótico y lo fatal de este sistema económico, político y social, que no da para más. Y eso no lo digo yo, lo dice incluso gente que está en altos cargos en la ONU, que no necesariamente son de izquierda ni revolucionarios. El tema, por ejemplo, del impuesto a los más ricos. Angela Merkel, que no es ninguna mujer, o sea, es una mujer que no, que es una mujer capitalista, ella igual administra más bien un modelo que, si se quiere, como de bienestar, de sociedad de bienestar. Ella lo que dice es que en América Latina el problema es que los ricos no quieren pagar impuestos. Entonces ya todo el mundo se da cuenta que es un sistema que no da para más, y que nuestro país es ya, pero el hipercapitalismo del capitalismo. O sea, ya es el laboratorio de los Estados Unidos. Estados Unidos primero prueba las medidas en Chile y después las aplica en Estados Unidos. De hecho, muchas medidas no las aplica, porque se dan cuenta
que no son efectivas y que lo que pueden traer justamente es un profundo estallido social, que es lo que ellos siempre han querido evitar. Recordemos que, que en la Gran Depresión del 29, cuando ocurre la caída de la bolsa y se produce esta gran crisis económica en Estados Unidos, el gran salvavidas fue justamente avanzar hacia un modelo de sociedad de bienestar, donde había más flexibilidad, no justamente un modelo socialista en el cual tú tienes todos los derechos garantizados, pero sí como que se alivianó algo, que es una de las estrategias que tiene el sistema capitalista en el fondo de reinventarse para no tocar las estructuras. Y en eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque es lo que pueden intentar hacer ahora. Que tiene que ver mucho con lo que quieren hacer con esto del acuerdo nacional y todo este tipo de cosas como maquillajes que le llamo yo. Es cierto, concuerdo en algún aspecto contigo. Y quiero hablarte justamente de una controversia que se generó cuando empezaste a salir más en la palestra acá el año pasado, 2019, noviembre, diciembre, post estallido social. Y quería preguntarte por eso, porque, bueno, tú sabes, yo también salgo a marchar, ¿cierto? Mis papás Sí. fueron desterrados de Chile en el año 76, tú vivimos 10 años en Holanda y obviamente siempre vamos a estar en las calles, ¿no? Pero como dice mi papá también, hijo lucha de una manera más inteligente que cuando luchábamos nosotros, que hoy vemos todo por redes sociales, pero cuando nuestros viejos la remaban en dictadura no se veía nada, ¿me entiendes? Entonces Claro. está solamente los números, pero fue una controversia y te quiero preguntar por eso, porque saliste a la palestra, algunos ya te conocían en el mundo político, pero el mundo social a lo mejor no te conocía tanto. Pero ocurrió justamente en Caracas, tú estabas en un congreso de comunicaciones, un congreso internacional de comunicaciones, y, bueno, yo lo vi lo que comentaste y todo en su momento, y mencionaste ahí de que detrás de este movimiento social el gobierno decía o decían de que no había ninguna organización detrás, y tú mencionas de que la organización que estaba detrás de esto era la Mesa de Unidad Social, más 200 organizaciones que estaban eh, añadidas a ella, y generó toda una controversia porque salió el presidente del colegio de profesores, Mario Vilar, diciendo que no había ningún contacto contigo. Por otro lado, acá en Chile, nosotros decíamos, todo el mundo decía que era un movimiento totalmente partidista porque el gobierno le quería poner un color político, lo que siempre ha hecho, ¿cierto? Echarle la culpa al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Frente Amplio, que estaban detrás de esto, pero efectivamente era un partido apartidista o no tenía un color político. Entonces, todo esto generó un remesón bastante grande. Después salieron las publicaciones de Mario Vilar, después salieron tus publicaciones también, respondiendo un poco de que tú tampoco tenías nexo con la Mesa de Unidad Social, pero quería preguntártela directamente a ti, que eras la involucrada, ¿a qué se debió todo esto, este comentario que generó casi un efecto dominó acá en Chile? Yo creo porque yo creo que eso no hubiese ocurrido si yo hubiese hecho, o sea, dicho eso mismo que dije, pero en tercera persona, ¿no? Como que yo, al decirlo en primera persona, se podía entender que yo quería adjudicarme el movimiento, algo así como lo que fueron una de las cosas que me atacaron, ¿no? Pero en realidad yo lo dije en primera persona porque yo soy chilena, me siento parte también de ese movimiento. Es verdad que ahora yo no estoy allá en las calles, pero sí durante toda mi vida que he estado en Chile, cada vez que ha sido necesario, he salido a las calles a marchar cuando era estudiante, también fui perseguida, o sea, no yo, sino que mi familia, pero bueno, yo junto con ellos. Entonces como que un poquito la pasión de sentirme chilena también fue lo que me llevó a hablar a mí en primera persona, ¿no? En nosotros y todo eso. Entonces yo creo que eso fue algo que se prestó para malos entendidos. Yo debería haber decidido ellos que están allá, ellos que están luchando. Y ahí no hubiese dado tanto elemento como para que me atacaran desde ahí. Y con respecto a lo que tú señalas, yo creo que efectivamente es un movimiento transversal, pero sin duda una de las fortalezas que tiene este movimiento es la unidad,
que se estaba logrando. Y en esa unidad, la mesa de unidad social, que reúne a tantos movimientos sociales que antes estaban divididos, es un factor clave también. Y ahí vuelvo y repito que mi error en el fondo fue también hablarlo en primera persona, porque cuando yo me vuelvo a mirar el video, también creo, bueno, pareciera como que yo también fuera parte de la mesa de unidad social, y no, nunca le he sido tampoco. Y yo los respeto en eso y tampoco pretendo ni adjudicarme ningún movimiento, ni ser candidata a nada. Después pusieron así como que yo quería ser candidata a la Asamblea, a la Convención Constituyente, y no, para nada. Pero yo creo que en el fondo ellos, lo que pasa es que la derecha y los medios de comunicación de derecha son muy inteligentes, pero en realidad lo que a ellos más les molestó, más que eso, o sea, ellos me atacaron desde ese lugar para poder en el fondo poner en mi contra incluso a la propia gente que está dentro de la trinchera de lucha en la que yo me siento identificada. Pero yo creo que lo que a ellos más les molestó es que dos cosas. Una, que yo llamara a Piñera dictador, tirano. Dos, que dijera que en el fondo desde la dictadura militar nunca se había acabado y que lo que habían hecho los gobiernos de la concertación era consolidar el modelo neoliberal. Y la otra, que incluso fue comentado en Miami, en el programa de un señor peruano que se llama Jaime Baylis, que ahora lo van a empezar a transmitir en Chile, así que a todos en Chile mucho ojo, porque este señor es muy peligroso y es muy bueno para poder persuadir, es el tema de la base militar de Estados Unidos, el Fuerte Aguayo, que está en Valparaíso. Eso encendió las alarmas y entonces ellos empezaron a tratar de disminuir la influencia del mensaje. Y además en el lugar que estaba, o sea, estaba en Venezuela, que es la primera línea en América Latina, junto con Cuba, pero Venezuela sobre todo, con respecto a la lucha por la emancipación de los países y no dependencia del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, y además yo leí un voto político hacia Venezuela que tenía que ver con la activación del TEAR, que es un tratado interamericano en el que obviamente Piñera iba a adherir, y junto con con el Grupo de Lima, los países Colombia, Perú, todos estos países dirigidos por gente de derecha, Ecuador, que en el fondo se activa, y lo que permite es que todos los países se pongan de acuerdo y intervengan militarmente otro país. De eso se trata ese tratado, que es algo muy peligroso, y en el fondo yo quería que se entendiera que si intervienen militarmente a Venezuela, eso no es solo un peligro para Venezuela, es un peligro para todos los países de América Latina. Y por eso es tan importante que se sepa que en Chile también hay intervención militar norteamericana que dirige el Comando Sur, que está en el Pentágono, o sea, nosotros no estamos exentos de eso. ¿Por qué después, en Estadio Nacional, vuelven a comentar el discurso en Venezuela y preguntan a todos los panelistas qué opinan ustedes? Y lo primero que hacen los panelistas, sobre todo los de derecha, es decir, no, o sea, por favor, aquí no hay intervención militar extranjera, o sea, poco menos que yo soy una mentirosa, que yo poco menos que estoy fantaseando, porque sí es real. Igual que Baylis, hay dos programas en los que él habla de las mentiras, incluso salieron en el Mega Digital, el Dínamo, muchos periódicos diciendo las no sé cuántas mentiras del discurso de Florencia Lago, y sin eufemismo, sí, y sin eufemismo son las verdades, porque no son mentiras, son verdades. Lean El Ciudadano, tiene reportajes profundos sobre el Fuerte Aguayo. O sea, no es de ahora, es de mucho antes que Estados Unidos, pero el gobierno de Salvador Allende lo derrocó Pinochet junto al asesoramiento que tenía de Estados Unidos, y eso hay cables que han sido develados de la CIA, de la intervención de la CIA en nuestros aparatos de inteligencia en Chile, en nuestras fuerzas militares. Entonces, eso era lo que ellos, en el fondo, los escandalizó mucho. No podían soportar que en Chile empezara la gente a decir, oye, mira, sí, en realidad nosotros tenemos un gran enemigo, no es solo Piñera, es el gobierno de Estados Unidos. En el fondo, esta conciencia más
antiimperialista, esta palabra que a ellos tanto les da así como alergia y que tanto la han ridiculizado y que poco menos que si uno dice antiimperialista es poco menos que, no sé, un extremista que quiere quemar todo. No, es real, existe un imperio que no es la Guerra de las Galaxias, es un imperio real que se llama Estados Unidos con sus aliados de la OTAN que están en Europa y que operan conjuntamente a través de Fuerzas Armadas en distintos territorios, porque es la manera que ellos han tenido de sustentar su propia economía. Eso. Sí, mira, si me preguntas a mí, yo creo que yo estoy de acuerdo en una cosa, en desacuerdo en otra, pero estoy de acuerdo en que tú te sintieras parte de, porque todos los que estamos a favor de un movimiento social, imagínense, no hay nada más indigno que pedirle dignidad a tu país, ¿no? O sea, Claro. todos vamos a luchar por eso. Es más, yo creo que no fue un error incluirte. Yo creo que a lo mejor lo que molestó más acá en Chile, que acá en Chile se estaba tratando, y que no tratando, sino que era una realidad. No había un color político, no había una organización establecida, ¿no?, del movimiento social, sino que la Mesa de Unidad Popular, de Unidad Social, perdón, se empezó a unir con organizaciones porque también estaban en la misma pelea, pero no era como la cabeza, ¿te fijas? Entonces, mientras acá nosotros estábamos, porque el gobierno efectivamente, buscando algún culpable, que si querían buscar algún culpable, el pueblo marchando en las calles, nada más que eso, y querían culpar a alguien. Entonces, claro, cuando salió ese comentario tuyo, como que ellos también se quisieron agarrar de eso y decir, ¿sabes qué? Efectivamente hay un ente organizador de este movimiento social. Entonces yo creo que a lo mejor lo primero, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, para mí, que hubiese hablado en primera persona, perfecto, porque tú eres chilena, ¿no? Era más como lo otro que generó, que le dio pauta más al gobierno de agarrarse a algo porque no tenía de dónde agarrarse, ¿no? O sea, era una realidad lo que se estaba viviendo acá en las calles y en nuestro país. Claro, pero igual piensa tú que antes que yo dijera eso que dije, ellos ya estaban creando una matriz de opinión en la que la culpa la tenía Maduro, la culpa la tenían los ¿Sí? rusos, o sea, Que están enviando armas. exacto, entonces con esto te quiero decir, ahora también le echaron la culpa a los rusos de lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, si no hubiese sido yo, ellos hubiesen seguido, esa es una matriz de opinión que ellos necesitaban construir y que la venían construyendo de antes. Sí. Si tú empiezas a revisar incluso la prensa chilena, antes, mucho antes de que yo dijera lo que dije, ya estaban tratando de instalar esta idea. Entonces yo creo que, claro, quizás ellos se aprovecharon de eso también que yo dije y dijeron, bueno, con mayor razón, pero como te digo, o sea, ya no les conviene que la gente empiece a pensar en, desde un lugar más global, ¿me entiendes? No solo local. Bueno, es lo que yo opino personalmente. Sí, perfecto. Perfecto. A todo esto, ¿perteneces a alguna organización acá en Chile, Flo? ¿Desde Cuba? No, ¿No? Ninguna. Ah, perfecto. Perfecto. Oye, bueno, hablando de la crisis social, ¿qué te pareció el 18 de octubre? Desde todas las miradas, ¿no? La crisis social, la revolución, por llamarlo de alguna manera, el movimiento social acá en Chile y de ahí en más, de ahí en adelante. creo que es una respuesta a justamente lo que estábamos hablando, un modelo que absolutamente fracasado, pero también creo que no es algo espontáneo como han querido plantear muchos medios de comunicación, el 99%, cuyas líneas editoriales están en Miami, casualmente, que son casi todos los medios de prensa en Chile. No es espontáneo. Los movimientos sociales, las revoluciones, no se producen de un día para otro. Son oleadas que van y vienen. Entonces, para mí, es como el resultado de una lucha de larga data que empieza, incluso si tú quieres, desde el plebiscito donde gana el no, donde se creía que esto iba a cambiar, desde Estoy de ahí viene. acuerdo. ¿Ah? Donde Sí. todos creyeron que realmente iba a cambiar. Entonces, y eso seguía. Acuérdate que en los gobiernos de concertación también seguían las protestas y habían ollas comunes.
Yo era muy niña, se supone que estábamos en democracia, y lo pongo entre comillas, cuando habían las tomas de terreno en Peñalolén, que es el lugar donde yo nací, en la población Lormida, y íbamos a dejar comida, ya habían ollas comunes, ya había organización popular. Lo que pasa es que nunca se habían unido todas esas esos movimientos o esas núcleos sociales que estaban en pugna con este sistema. Entonces, yo creo que en el fondo como Chile despertó, que no es una consigna, es una realidad, donde la gente, por fin, después de estar no dormida, pero sí como desencantada incluso de la política, de los acuerdos, de los consensos, decide salir a la calle e incluso arriesgar sus vidas. Para mí, o sea, ¿qué quieres que te diga? Yo lo único que quería era estar en Chile en ese momento. De hecho, yo estuve en Chile desde julio a septiembre de 2019, y cuando me vengo, bueno, ya después viene octubre, fue así como, ¿por qué no me quedé? O sea, este es el momento que todos estábamos esperando, que gana, yo debería estar allá y debería estar en las calles, y lo encuentro muy, 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 o sea, quizás no se logró un cambio en la estructura del sistema aún, ni se logró sacar a Sebastián Piñera del poder. Mañana dicen que yo quiero derrocar a Piñera, no sé qué. Querella. No, pero sí se logró, el hecho de despertar las conciencias es irreversible. Y eso es una conquista popular, como tú bien dices, una conquista popular. Y la organización también, esto que se hayan hecho más de 15.000 cabildos autoconvocados. Eso es inédito en la historia de nuestro país. Es porque el pueblo, cuando grita en las calles, el pueblo unido jamás será vencido, Chile despertó, lo que está demandando es participación real. No más democracia representativa, democracia participativa. O sea, que sean ellos. Ya Chile no quiere que otros lo representen. Ellos dicen, nosotros podemos organizarnos y opinar, y desde esa primera persona decidir qué es lo que queremos en este país. Y no es ficción ni anarquía, es organización real. O sea, las asambleas constituyentes ya estaban ocurriendo, era cosa que fueran vinculantes esas voces y se redactaran en una nueva carta magna, quizás elegida por los ciudadanos, pero que puedan ser los ciudadanos también candidatos, que pueda ser la señora o el señor o el joven que saltó los torniquetes, quien esté dentro de esas comisiones. Ya no esta élite que no tiene ninguna legitimidad. Sí. ¿Eres del pensamiento de que cuando un presidente elegido en democracia no hace lo que debería hacer como gobernante, ¿no? Como presidente de una nación, derrocarlo tal cual, en plena democracia? La palabra derrocar suena muy dura. Yo creo que, O primero que cesarlo de sus nada, funciones, digamos. es que lo que primero que habría que preguntarse es, nosotros vivimos en una democracia, se llama democracia un país donde si la gente sale a protestar por dignidad, se le quitan los ojos, se le asesina, se le viola y se le tortura. Eso es lo que primero que habría que preguntarse. ¿Es democracia un país donde degollan a una mimo y aparece colgada en una reja o en una plaza como apareció? ¿Donde dejan a dos personas sin vista alguna? ¿Eso es democracia? Eso es lo primero que habría que preguntarse. Entonces, yo no creo que sea democracia. Un país donde se violan los derechos humanos, como se violan en Chile hasta el día de hoy, y no solo en Santiago o en distintos países donde se hicieron protestas. El pueblo mapuche, cuánta violencia y cuánta violación a los derechos humanos del pueblo mapuche a lo largo de la historia desde que retornamos a la supuesta democracia. Para mí eso no es democrático. Entonces, yo creo que deberíamos hablar de restaurar la democracia. Y para restaurar la democracia, deberíamos ir a elecciones anticipadas ya, porque un presidente, al cual yo llamo dictador, porque sacar a los militares a la calle, asesinar a tu propio pueblo y declararle la guerra a tu propio pueblo, para mí eso no es una democracia, para mí eso suavecito es una dictadura. Viola el Estado de Derecho.
Entonces lo que habría que hacer es elecciones anticipadas y que el pueblo elija, porque también hay que pensar que el 40% de los chilenos, alrededor más o menos creo que esa es la cifra, no fue a votar en las últimas elecciones, o el 60% creo que no fue a votar. O sea, Piñera es elegido con el 24%. O sea, es elegido con menos de la mitad del país porque la gente no fue a votar, porque el proyecto que se le presentaba y ahora quedó en evidencia, no era un proyecto que representara sus ideales. Lo que tenía enfrente era una continuidad de esta vieja concertación. No habían cambios reales. Y esto quedó en evidencia ahora con el movimiento de Chile Despertó, que se la llamó Chile Despertó. Entonces yo creo que un presidente que le declara la guerra a su pueblo, que viola los derechos humanos, no lo digo yo, lo dicen los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de la ONU, que gobierna con un 6% de aprobación, que se sepa, porque para mí las encuestas son bien poco confiables, para mí eso no es democracia. Entonces lo que había que hablar, más que derrocar a un presidente electo en democracia, es de restaurar una democracia, y para eso deberían llamarse a elecciones anticipadas, donde la gente pueda decidir directamente quién quiere que los represente, quién quiere que lidere esta pandemia, para que ya no haya más este genocidio brutal que está ocurriendo con las y los chilenos que están muriendo en las calles pidiendo ayuda, que tienen hambre. Chile necesita cooperación internacional. Perú acaba de recibir una brigada de médicos cubanos, porque se dan cuenta que no pueden solos, porque están pensando en la gente y se dejan de pensar en ellos mismos, se dejan de pensar en sus economías, en sus poderes. Eso creo. Sí. Bueno, te voy a preguntar qué cosas, algunos cambios que propondrías para generar todo esta verdadera democracia, ¿no? Pero no sé si te queda tiempo todavía, pero como dura una Sí, hora, te tengo que cortar la transmisión y te vuelvo a llamar, porque se me va a bueno, cortar. ¿Tienes tiempo, ya. verdad? Sí, sí. Todo el Ya, tiempo del mundo. muchas gracias. Queda mucho por hablar. Sí, Te llamo el tiro. dale.